nosotros vemos que Él confronta es esta estructura de pensamiento, las tradiciones. El pueblo de Israel estuvo 400 años en una tierra llena de tradiciones, ya sea en la crianza, en las relaciones, en lo espiritual. Era tal esta estructura en el pensamiento que no les permitió ver a Dios en su caminar, ni aún en la promesa de la tierra prometida. Ellos estaban, después de 400 años, habían tomado muchas tradiciones de los egipcios. Caminaban como ellos, pensaban como ellos, tenían ídolos, se habían hecho ídolos como los egipcios tenían, adoraban imágenes. Entonces, cuando ellos salieron de Egipto, esta mentalidad fue la que terminó confrontando en su interior con la verdad. Porque cuando a Moisés en aquel momento aparece en escena, Moisés apareció con una verdad, que era la promesa que Dios le había dado al pueblo, que iban a ser libres, que iban a ser llevados a la tierra prometida y Dios iba a cumplir la palabra que había dicho sobre sus vidas. Pero en el medio del camino nosotros vemos que surgen un sinnúmero de conflictos, un sinnúmero de problemas, que la mayoría de estos problemas están arraigados en este pensamiento, el de las tradiciones. Muchas veces generamos a través de situaciones que vivimos en la vida doctrinas, porque la doctrina es un conjunto, justamente la tradición de hecho es un cúmulo, un conjunto de ideas o pensamientos que personas toman como válido. Una doctrina es aquella idea, ideología, se puede decir así, o pensamiento que una o varias personas lo ponen en práctica porque lo toman como algo válido. Entonces decíamos, cuando Jesús aparece en escena, lo primero que confronta es la tradición. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la historia que lo primero que provoca este pensamiento o las tradiciones que nosotros generamos en nosotros mismos es que cuestionan en primer lugar a Dios. Nosotros vemos que el pueblo constantemente o en cada cierta ocasión o en ciertos momentos claves siempre estaba cuestionando a Dios. Que Dios nos sacó a Egipto para morir, que no tenemos comida, que solo comemos maná, que no hace cuánto que no comemos carne, que no tenemos agua. Constantemente esta estructura, lo primero que levanta en la vida del creyente es un cuestionamiento hacia Dios. Y muchas veces damos el lugar a pensamientos de decir, ¿por qué Dios no lo hace de esta manera? ¿O por qué aún Dios no me responde? ¿O por qué esto es así? O escuchamos una verdad en donde la Escritura nos dice que si lo buscamos a Él lo vamos a encontrar, y muchas veces las tradiciones que tenemos en nosotros mismos nos dicen, no, no es así. Escuchamos una verdad quizás acerca de la integridad, de la santidad, pero se levanta esa voz en nuestro interior que se llama tradición, que nos dice, no, no es tan así. No estoy tan de acuerdo con lo que decís. Y siempre es una oposición. La voz de las tradiciones siempre va a buscar oponerse a lo que Dios quiere hablar. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo en un momento le dijo a Timoteo, cuídate de la levadura de los fariseos, pero cuídate también de ti mismo. Muchas veces nosotros generamos nuestras propias doctrinas, nuestros propios dogmas, nuestras propias tradiciones, quizás basadas en momentos que vivimos, quizás están basadas en lo que escuchamos de otras personas decir, quizás están basadas en lo que escuchamos hablar de otros por malas situaciones que vivieron o porque caminan todavía aún en un lugar de frustración, y nosotros tomamos ese pensamiento o esa idea como algo válido y lo asimilamos para nosotros y decimos, no, lo que él dice tiene razón. A mí también, un ejemplo, ¿no? A mí también Mauro me miró mal. Para mí que nos odia, te odia a vos y me odia a mí. Entonces el pensamiento que se generó en esta persona se transmitió a mi vida, y yo comencé a pensar de que sí, que tenía razón, que Mauro es una mala persona y que no me quiere. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? Que ese pensamiento a mí no me va a permitir entrar en una relación con Él. No va a permitir que yo me pueda acercar a Él, a charlar con Él, a compartir con Él, a hablar con Él quizás de la palabra, de la enseñanza. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento que surgió de una estructura o de un comentario que yo escuché, que lo hice mío, que lo hice propio.
que puso delante de mi vida una barrera, que puso delante de mi vida una oposición. Y caminamos, y las personas caminan muchas veces durante toda su vida. Quizás nunca lo conocieron, pero no quieren saber nada con él. Entonces es una estructura de pensamiento que se va formando en nosotros. Y esa estructura de pensamiento acerca a personas que también están en esa misma situación, porque se atraen. Los pensamientos se atraen, los espíritus se atraen, las mentalidades se atraen. La Escritura dice: júntate con 9 sabios y te volverás sabio, júntate con necio y te volverás necio. Entonces las mentalidades se atraen. Las personas que luchan o que generan constantemente en su vida doctrinas o dogmas o pensamientos que avalan su propio accionar, siempre van a tener una limitación. Siempre cuando quieran dar el paso va a haber una voz que le va a decir no. Acordate que él te miró mal, acordate que él pensó mal de vos, acordate que él, justo cuando vos le contaste algo, él miró para otro lado y me parece que no quiere escucharte. Entonces se presentó una voz, formamos nosotros de esa mentalidad, de ese pensamiento, lo hicimos una tradición para nuestra vida. Ahora, de a ese momento adelante, toda persona que tenga la misma actitud, nosotros vamos a reaccionar de la misma forma. Y vamos a ir cortando relaciones, y vamos a ir cortando relaciones, y vamos a ir cerrando los círculos. Y las personas terminan muchas veces aisladas en sí mismos, porque creen que todo el mundo está en contra de ellos, que todo el mundo los odia, que nadie los quiere, que todos los acusan, que todo lo que pasa es culpa de ellos. Entonces se cierran en ellos mismos, que se generó una doctrina, una religión, una muralla que constantemente cuestiona lo que es diferente, que constantemente está cuestionando lo que Dios quiere hablar. Dios dice, Dios te ama, y automáticamente esa voz aparece y dice: no, ¿qué te va a amar si mira todo lo que pasaste? Escuchamos y escuchamos la palabra de Dios que dice: Dios quiere sacarte un nuevo tiempo si mira todo lo que estoy viviendo. No tiene nada de nuevo. Entonces esa doctrina, esa tradición, por así decirlo, ese cúmulo de pensamientos que generamos en nuestra vida, esa estructura la vamos fortaleciendo y cada vez le ponemos más oposición a Dios, cada vez le ponemos más oposición a la verdad, porque eso fue lo que representó, o sea, la representación del pueblo haber salido de Egipto a la tierra prometida, era encontrarse con una verdad. Cuando el pueblo se encontró que lo que Dios había dicho era cierto, tenían una pelea por dentro, tenían una lucha. Cuando Moisés no apareció, que le dijeron a Aarón: haznos dioses, porque no sabemos, capaz que estiró la pata allá arriba y no nos enteramos nunca. ¿Qué es lo que habló la tradición? La tradición constantemente le decía o levantaba una voz de oposición a lo que Dios quería hacer. Dios quería introducirlos a la tierra, pero cuando ellos vieron la verdad hecha carne, la verdad manifestarse, porque el fruto que los espías trajeron en ese momento eran grandes frutos, y los espías dijeron: verdaderamente es una tierra de bendición, verdaderamente es una tierra que fluye leche y miel, y hasta ahí estaba todo bien. Hasta que en un momento uno saltó y dijo: sí, pero está lleno de gigantes, nos van a comer, nos van a aplastar como hormiga. Entonces automáticamente se activó en ellos la voz de la tradición. Esa estructura de pensamiento comenzó a funcionar. Y nosotros vemos en la palabra que ellos comenzaron a cuestionar a Dios. Nos trajiste de nuevo a morir, nos trajiste si no hubiésemos quedado en Egipto. De hecho, el jefe de la tribu de Dan, si no me equivoco, comenzó a organizar y digamos: pongamos un líder y volvamos a Egipto. Volvamos otra vez. Y lo primero que trae esta voz es oposición. Constantemente se está oponiendo. Dios no quiere sacar un nuevo tiempo, pero esa voz se opone. Dios no quiere cambiar. No, ¿qué me va a cambiar si yo soy así? Dios quiere darte algo diferente. ¿Qué me va a dar algo diferente si siempre vivo lo mismo? Dios quiere hacer o eligió tu generación como para marcar la diferencia a las futuras generaciones. No, si mi familia siempre vivieron peleándose, siempre vivieron divididas, siempre vivieron discutiendo. Entonces lo primero que siembra
esta estructura de pensamiento llamada tradición es oposición. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Aleluya. Y nosotros vemos en Marcos capítulo 7, versículos del 5 al 8. Voy un poco rápido porque es un poco extenso. Jesús remarcó el pasaje de Isaías en donde dice que enseñan mandamientos de hombres, ideas, conceptos, creencias, eso es doctrina, que son tomadas como válida por los hombres, pero no por Dios. Y es ahí donde está la estructura de pensamiento, como leemos en Marcos. Lo segundo que esta estructura siembra es que comenzamos a ver qué es lo que hace el otro. Ya dejamos de vernos a nosotros mismos, dejamos de ver las cosas que tenemos que cambiar, dejamos de ver las cosas que Dios quiere hacer con nosotros y empezamos a mirar a nuestro alrededor, a ver qué está pasando. Porque eso es lo que hacían, lo que hicieron los fariseos. Comenzaron a condenar a los discípulos de Jesús, comenzaron a juzgarlo y decirle, ¿por qué no hacen lo que la tradición dice? ¿Por qué no hacen lo que los ancianos dicen? Jesús le dijo, son todas tradiciones. Ustedes están poniendo límites al pueblo de Dios. Ustedes están invalidando. Y lo segundo que esta estructura de pensamiento hace es invalida los principios de Dios. Cuando nosotros empezamos o le damos lugar a que este dinamismo se active en nosotros, automáticamente van a venir en situaciones de quizás dificultad o en situaciones de adversidad, antes de tener presente o antes de estar aferrados a una promesa, siempre va a venir una palabra contraria. Siempre va a levantarse en nosotros un pensamiento contrario al principio. Dios le dijo al pueblo, los voy a sacar con bendición, pero ellos no quisieron salir. Y Dios los sacó con bendición, salieron de Egipto con riquezas. Los voy a introducir a la tierra prometida, pero cuando ese dinamismo o ese sistema se activó en ellos y se encontraron que en esa tierra había gigantes, dijeron, no, Dios nos trajo acá para... Acá nos quiere liquidar el Señor. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Esa generación se tuvo que perder en el desierto. Y tuvo que levantar una nueva generación en la cual no había una estructura de tradición, sino que lo que Dios decía, esa generación lo creía. Aquellos que el Señor le dijo en un momento al pueblo, aquellos que no conocieron maldad, aquellos que aún no caminan, ellos sí conocerán la tierra, porque en ellos no hay una estructura de tradición, porque en ellos no hay una estructura de oposición, porque en ellos no hay una estructura que quiera invalidar los principios que yo le doy. Por eso nosotros vemos la diferencia que hay en Josué, lo que Josué lo hacía. Dios le decía, rodea Jericó, rodeaban Jericó, y Dios respondía. Ese hombre habló y detuvo la luna, detuvo el sol, y Dios respaldó. ¿Por qué? Porque en ellos no había una estructura de tradiciones, no había una doctrina contraria, no había una oposición en su corazón. Cuando Dios hablaba, punto. Para ellos no había otra cosa. La palabra de Dios era lo único que los sostenía. La palabra de Dios era lo único que los fortalecía. De hecho, los fortaleció cuando todos se negaron a entrar a la tierra prometida. Fueron únicamente dos los que dijeron, Dios nos dio la victoria, los vamos a aplastar. Dios le quitó su resguardo, ya no nadie los cuida, nadie los guarda. No había en ellos una estructura que busque invalidar, sino que constantemente estaban creyendo a lo que Dios le hablaba. Nosotros vemos que Dios caminó con Moisés, pero con Josué fue diferente. A Josué le dijo, esfuérzate, sé valiente y yo estaré contigo, no temas ni desmayes, medita en este libro de día y de la noche, de día y de noche, y no te apartes de él. Y nosotros no leemos a Josué decir, oh Señor, de día y de noche tengo que estar. Me tengo que esforzar, pero si vos estuviste con Moisés, lo acompañaste con la nube, le mandaste la columna de fuego, sí, pero contigo es diferente. Porque lo que se está generando en ti se genera por causa de la voz del Padre,
Lo que se está gestando en tu corazón es a causa de la promesa que le di. Lo que se está gestando es a causa de la valía, es a causa de la entrega, es a causa de la consagración, de que cuando yo hablé nunca se opusieron, de que cuando yo dije que hagan, accionaron, de que cuando yo hablé que se muevan hacia el norte, fueron hacia el norte, cuando yo dije que vayan hacia el sur, se fueron hacia el sur. No había una estructura contraria. Pero hoy nos encontramos al día de hoy que constantemente siempre hay situaciones o personas que están constantemente alimentando ese sistema, esa estructura de pensamiento, oponiéndose a Dios, oponiéndose a los principios, buscando invalidar. Hablan en contra de la honra, hablan en contra del diezmo y no se dan cuenta que es la tradición que hay en ellos la que está hablando, que constantemente busca invalidar un principio que Dios dejó. No están tratando de invalidar algo que el hombre dijo, no están buscando invalidar algo que a alguien se le ocurrió, que en un momento pensaron aquellos patriarcas, dijeron: qué bueno que suena esta frase, vamos a hacer lo que den, a que le duela. No, es un principio que Dios dio al pueblo. La promesa. ¿Cuántos tenemos promesas aquí? Todos, ¿verdad? Es un principio que Dios nos dio. Porque nos sostiene, porque nos fortalece, porque nos da dirección, porque nos anima, porque nos levanta, porque nos impulsa, porque nos enseña. La promesa nos enseña. La promesa nos direcciona, nos dice qué camino debemos tomar, por dónde debemos ir, nos da consejo. Pero muchas veces en nosotros se activa una estructura contraria. Y escuchamos a alguien hablar de esto, y escuchamos a alguien hablar de lo otro, y no que lo honrar acá, y no que los diemos acá. Se activó un sistema que empezó a buscarle oposición a Dios, que empezó a presentarle a Dios una postura contraria, que empezó a repeler los principios, que empezó a invalidar lo que Dios había dicho quizás sobre la vida de esa persona. Dios nos sacó de diferentes lugares, ¿saben? Quizás de la enfermedad, quizás de la muerte, quizás de la depresión, de la frustración, y salimos de esos lugares. Ahora, de esos lugares hay una voz que constantemente nos habla, que quiere que volvamos. Por eso hay personas que muchas veces vuelven a caer en lo mismo que vivían antes. Por eso hay personas que vuelven a luchar con pensamientos que luchaban antes. Pero si yo no luchaba con esto, ¿por qué volvió a aparecer? Porque la voz que te hablaba de ese lugar comenzó a activar un sistema contrario a Dios. Y empezó a presentar oposición. No ores tanto, no ayunes tanto, no leas tanto. Se empezó a poner y empezó a invalidar principios que nos sostienen. Muchas veces llega a invalidar principios que sostienen la vida misma en nosotros. Pero es ahí donde nosotros tenemos que pararnos en esa verdad. Tenemos que pararnos en esa promesa que Dios nos dio y aferrarnos con todo nuestro corazón. Y como dijo Jacob al ángel: de acá no me voy hasta que no me respondas. ¿Por qué respondía el Señor a aquellos hombres? Porque no había en ellos una oposición. La palabra de Dios no encontraba oposición en ellos. Dios le decía y ellos se movían ciegamente. Tú dijiste, Señor, sí, yo voy, yo lo hago. Tú hablaste, Señor, sí, yo lo declaro. Me dijiste que profetice, yo profetizo. Pero muchas veces hay una estructura en nosotros que nos dice: vos vas a dar una palabra, mira cómo está tu vida. Vos vas a dar un consejo, si mirá lo que haces, y todavía te cuesta esto, todavía te cuesta lo otro. Un sistema que se opone constantemente. Un sistema que busca burlarse de Dios, porque eso es lo que busca la tradición. Hacer ver que aquellas cosas que los hombres hacen son mejor que lo que Dios da. Lo tercero que esta estructura de pensamiento provoca es división.
La tradición detesta la unión. Por eso es que dividió al pueblo. Por eso es que cuando el pueblo tenía que entrar a la tierra prometida no había un acuerdo en ellos, sino que había una división. Por eso cuando Jesús se presentó, aparece en escena, nosotros vemos que había una división en el pueblo. Y constantemente esta tradición buscaba dividir a Jesús, dividir a los discípulos, dividir a sus adeptos, dividir a la iglesia de Cristo. Y al día de hoy, si lo traemos, es lo mismo. Esa voz está buscando dividir en todas las áreas. Quiere dividir a la iglesia, quiere dividir a los hermanos entre sí, quiere dividir al matrimonio, quiere dividir al esposo de la esposa, quiere dividir a los padres de los hijos y a los hijos de los padres. Por eso nosotros vemos en este tiempo que hay una rebeldía que se ha despertado en los jóvenes. Es ese sistema de estructura lleno de tradiciones, de doctrinas que constantemente se opone, que constantemente invalida, que constantemente está en contra de lo que Dios quiere hablar, está en contra de lo que Dios quiere hacer. Y nosotros nos encontramos al día de hoy que la iglesia sufre por esto. Jesús dijo que nosotros éramos un cuerpo, o la palabra, en realidad el apóstol dijo que éramos un cuerpo, amén, que somos el cuerpo de Cristo. Esta voz que se ha levantado en este tiempo nos dice que no es necesario congregarte tanto, no es necesario tantos días, tantas horas. Nosotros tenemos que entender algo, que cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, Él nos unió a Él. Somos uno con Él, amén. Pero lo que la voz busca es dividir. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa voz se va a levantar y va a buscar dividir. Va a buscar que nosotros tengamos una oposición en nuestro corazón. ¿Qué fue lo que pasó en Adán y Eva? Un pensamiento que presentó oposición a lo que Dios dijo. Y nosotros conocemos el resultado. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos en Él. Jesús dijo: yo oro al Padre para que ustedes sean uno, así como Él y yo somos uno. Para que ustedes estén en mí y yo en ustedes. Pero ¿qué es lo que busca esta voz? Que nosotros no estemos en Él. Que nosotros vivamos el camino que nosotros pensamos que es correcto. Muchos caminos al hombre le parecen correctos, pero su final es de perdición, de división. Personas que se terminan apartando, personas que terminan negando la obra del Señor, que terminan negando el testimonio que Dios hizo en su vida, invalidando los principios. Que un día estaban adorando, saltando, hablaban, hacían consejería, visitaban, predicaban, enseñaban. El día que ese sistema se activó en ellos, nosotros escuchamos todo lo contrario. Era todo lo opuesto. Dios no, al día que te va a bendecir, pero si a vos te bendijo, no, a mí nunca me bendijo. Pero si Dios cambió tu casa, no, en mi casa no, sigue siendo igual. La voz de la tradición, de esas doctrinas que se despiertan, que buscan que la iglesia de Cristo esté dividida. La palabra dice que no todos somos miembros, no todos podemos ser manos, no todos podemos ser pie, ni todos podemos ser ojo, ni todos podemos ser oído. ¿Para qué? Para que no haya en medio división. Para que en medio de vosotros, dice la Escritura, no haya desacuerdo. Para que en medio de vosotros no haya una voz contraria a la que yo estoy hablando. Muchas veces esta voz se ha levantado incluso en este tiempo, en los matrimonios, golpeando de generación en generación, trayendo división. Hay una discusión, listo, cada quien por su lado. Él me grita, yo le grito más. Él no me habla, no te hablo por un mes. División. Que de a poco se fue metiendo,
que sutilmente fue encontrando el lugar para afectar la mente, para afectar los pensamientos, para afectar las emociones. Y que nosotros empecemos a pensar contrario. Que la persona que un día nos unimos, que la Escritura dice que somos una sola carne, ahora ya empezamos de a poco a ser dos nuevamente. Efesios 5:25 dice: esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ellas. El primer testimonio de Cristo a nuestros hijos se ve reflejado en el amor del matrimonio. Porque el día que nuestros hijos escuchen este pasaje, lo primero que va a venir a memoria es cómo mamá trataba a papá y cómo papá trataba a mamá. Ese es el primer testimonio que damos a nuestros hijos. No, papá era un grosso, no sabe, no le hacía faltar nada a mamá, una genia. Y tenemos el escenario completamente diferente. No, vivían a los golpes, se vivían peleando, perro y gato los dos. Nunca llegaron a acuerdo en nada. Ahora, si Cristo me ama como mi papá amaba a mi mamá, yo no quiero saber nada. Si Cristo dice que me ama como mi mamá hablaba a mi papá, wow, me va a tener los golpes limpios. Aleluya. Entonces se despierta esa estructura nuevamente que empieza a poner oposición. Y hay jóvenes que no quieren saber nada, que no quieren conocer, que quieren seguir viviendo su vida, porque el primer testimonio que teníamos que haber dado falló. Porque aquella verdad que teníamos que haber sostenido falló. Entonces esa estructura ya se aseguró una generación, ya se asentó en una generación, y sobre esa generación va a buscar ir trabajando para la futura generación. Doctrina, tradición, una estructura de pensamiento que nos hace invalidar la ley de Dios. Por otro ejemplo, en lo personal, hay personas que alteran su mentalidad por tal de agradar. Hay personas que comienzan a cambiar su forma de ser por tal de agradar. Yo he conocido personas que en lugares, en el trabajo, eran inexcusados su boca. Pero salían del trabajo para afuera y hablaba con ellos y como ellos eran una persona completamente diferente. Y yo decía, ¿qué te pasó? ¿Por qué allá adentro soy así y acá afuera me está hablando de Einstein y la teoría de la energía y tenés, o sea, un buen habla, no está? Entonces entendí, el Señor me hizo entender de que hay personas que alteran su pensamiento, su forma de ser para ser aceptados. Eso también es una estructura de religión, porque nosotros estamos opacando la esencia o dejando de lado la esencia verdadera de lo que somos y la estamos sustituyendo con una falsa identidad. Y yo ponía un ejemplo. Antes, cuando no conocíamos al Señor, leíamos el horóscopo y decía, soy tímido, soy loco. Mirá, dice que soy orgulloso. Y nunca cuestionamos por qué tiene que ser así. El horóscopo, de hecho, es una tradición que presenta una idea de identidad, la cual las personas que se ven identificadas lo toman como válido, y se genera una doctrina donde la persona va a cambiar su estructura de pensamiento para ser tímida cuando no era, para ser orgulloso cuando no lo era, para asemejar su identidad a lo que esta tradición dicta, pero nadie cuestiona ni se pregunta por qué. Alteramos nuestra estructura de pensamiento para parecer a lo que el mundo quiere que nosotros seamos, para asimilar a aquella imagen o aquella identidad que a nosotros nos da prestigio. Alteramos nuestra mentalidad quizás para nosotros tener un estatus económico, porque sé que eso es lo que me da aceptación en la sociedad, porque usar una buena marca, una buena zapatilla es lo que me da identidad. Y cuando nosotros venimos a la verdad, o cuando la verdad se nos parece en nuestra vida, se produce un choque en nuestro interior, porque nos damos cuenta de que nada de eso nos da identidad, nada de eso nos trae paz,
Nada de eso nos da seguridad. Nos damos cuenta cuando la verdad aparece que estábamos inseguros, que estábamos perdidos, desorientados, caminando en la vida sin rumbo. Porque muchas veces no entendíamos qué hacer con nuestra vida. Muchas veces no teníamos la respuesta a todos los problemas, no teníamos la solución a todas las circunstancias. Entonces fue mejor adoptar una identidad para no mostrar lo que yo estoy viviendo. Te muestro esto, pero verdaderamente estoy viviendo esto. Te muestro que estoy bien, te muestro que soy fuerte, te muestro que no pasa nada, pero en mi interior pasa todo lo contrario. Y muchas veces venimos delante del Señor así, con una apariencia. Te muestro, Señor, esto. Y el Señor nos dice, no eres eso. Te muestro, Señor, mi corazón, no eres eso. Yo, Señor, te adoro porque tú me bendices y porque yo soy feliz. No. En tu interior verdaderamente está pasando algo completamente diferente. En tu corazón se está gestando algo diferente. No te estás mostrando como eres realmente delante de Él. Venimos a la fe con una apariencia y venimos serios acá, orgullosos. Y decimos, no, yo soy así. Así soy, así me voy ahí, cruzamos los brazos así. He conocido gente así. Pero el Señor, cada vez que nos presentó su verdad, nos dijo, no eres así. Estás ocultando el dolor que tienes por dentro. Estás ocultando la frustración. Estás ocultando el dolor, la angustia, la amargura que te carcome por días, la frustración que te detiene en tus planes, la decepción que viviste, que no sabes qué decisión tomar delante de las situaciones que vives. Podemos mostrar una apariencia delante de Dios, pero Dios conoce el corazón. Pero esa apariencia nació de una estructura de pensamiento llena de tradiciones que nos dijeron, no muestres tu corazón, no te muestres tal cual sos, porque no todos te van a aceptar, porque no todos te van a querer. No te muestres tal cual sos, porque acá no somos así. Vos sos alegre, no, acá no somos alegres, acá todo triste. Toma jugo de limón, triste. Aleluya. No, pero a mí me gusta. No, acá no hacemos eso. Y muchos llamados se apagaron así. Nosotros vemos en la palabra que José tenía sueños. Dios le había dado sueños. Lo compartió con sus hermanos, lo compartió con su papá. Pero sus hermanos le tenían envidia. Estaban enojados con José. Porque le decían, ¿acaso tú vas a gobernar sobre nosotros? Esta estructura, lo cuarto que trae en nosotros, es que nos volvemos altivos, nos volvemos orgullosos y no queremos reconocer que hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar. No queremos reconocer que hay cosas en nuestra vida que están mal y que Dios las expone porque quiere tomarlas Él y traer algo nuevo. Pero vivimos todavía en la tradición, vivimos todavía en las ruinas. Tenemos una casa nueva, pero yo quiero vivir en la casa que se le cae el techo, que entra la humedad, que entra viento por todos lados. Es una simbología solamente para entender. Entonces crecimos en una estructura de pensamiento tradicionalista donde odiar está bien, maldecir está bien, enojarse está bien, ser rebeldes está bien, mentir, engañar, criticar está bien. Ahora nos encontramos, como decía recién, con la verdad y hubo un choque en nuestro interior, porque esta estructura que ya estaba afianzada en nosotros nos dice no es tan así. Crecimos en una cultura así donde odiar al que está al lado está bien, criticar está bien, cuestionar está bien, pero nunca nos preguntamos a nosotros mismos por qué siempre tiene que ser así. Y esto es algo que viene de siglos, no es algo que nació ahora. Siempre nosotros vemos en este sistema el mismo lenguaje para todos.
Vemos el mismo lenguaje en los matrimonios, vemos el mismo lenguaje en los jóvenes, vemos el mismo lenguaje en los niños. Se repite de generación en generación, porque eso es la tradición, es algo que se entrega, es algo que se da. Por eso tenemos que saber cómo instruir a nuestros niños. Por eso tenemos que saber cómo instruir a nuestros jóvenes, porque es lo que le estamos dando de lo que nosotros estamos creyendo en este tiempo. Le estamos dando de lo que se procesó en la fe en nosotros. Ahora, si le estamos dando una estructura de pensamiento llena de religiones, ese niño o ese joven va a crecer con una oposición constantemente en su mente. Yo crecí así, crecí en una familia así, que me enseñaron a odiar a Dios, a odiar a la iglesia, a odiar a los pastores. Yo odiaba a los pastores, aleluya. Ahora no. Por las dudas, ahorita me miró medio feo. Pero yo crecí en una familia así, donde miraban, ponían, y no me acuerdo el nombre del pastor ahora, multitudes, la gente caía ministrada. Y yo escuchaba a mi mamá que decía, mirá, todos estos son todos unos ladrones, unos chantas. Todo mentira, todo pagado está en eso. ¿Y cuál fue el pensamiento que yo tuve? El mismo. Yo entré el primer día, no acá, estábamos en General López. Estaban todos gritando, daban vuelta en el aire. Oh, estos locos, ¿dónde me vine a meter? ¿A dónde me vine a entregar solo encima? Pero Dios tuvo que romper esa estructura de pensamiento en mi vida y hacerme ver que lo que ellos vivían, esos locos, lo que esos locos vivían, era real. No era algo que actuado, no era algo que estaba pagado, no era algo que ellos lo hacían por querer demostrar algo que no vivían. No, esos locos lo vivían. Esos locos vivían a Cristo. Esos locos te contagiaban. Y yo estaba acá al fondo de todos. Mirá que... Llegaba el momento de administración, daban vuelta en el piso. ¿Me acuerdo? ¿Qué pasó acá? Pero de ese día, el Señor abrió mi vida a través de la enfermedad que tenía, la arritmia cardíaca. Y Él me llevó a entender de que lo que viví, lo viví por causa de una estructura incorrecta que había en mí. Él me mostró que estaba lleno de tradiciones, lleno de oposición en mi mente y en mi corazón, que constantemente con mis actitudes y mis acciones invalidaba los principios de Dios. Y cuando la sanidad se hizo verdad en mí, yo me aferré con todo mi corazón y yo la sostuve delante de quien sea. Cuando venían a decirme, me acuerdo que mi familia llamaba a los doctores en Rosario y los doctores le decían, no, esas son curaciones mágicas, en 5 años se le pasa, lo vamos a volver a tener acá en la camilla así, con suero todo abierto. Yo agarraba mi sanidad, yo la sostengo. Yo te creo, Señor. Yo te creo con todo mi corazón que tú te llevaste esta aflicción. Yo te creo con todo el corazón que tú me sanaste. Yo te creo porque durante muchos años esa estructura me mantuvo de rodillas. Durante muchos años las tradiciones me mintieron. Durante muchos años las tradiciones me dejaron estancado en un lugar. Estaba frenado, estaba limitado, lleno de dudas, de inseguridades. Pero cuando yo me tomé de la sanidad que Él me dio una nueva promesa. Él me dio el nuevo camino. Él me habló de su bondad. Él me habló de su fidelidad. Él me habló de su confianza. Y la voz de la tradición vino y me dijo, tienes que elegir o tu familia o Dios. Acá estoy, Señor. No me importa lo que venga por delante. Acá estoy. Perdí mi trabajo, perdí mi casa, mi departamento. Pero yo seguía sosteniendo lo que Dios me dio. Y la voz de la tradición constantemente me habló. Cuando iba a rendir a Córdoba, me acuerdo, estábamos en medio de los cerros corriendo 5 kilómetros. Yo me fui sin prepararme, hacía la macho. No había corrido ni medio metro para... Yo tenía menos estado que...
Estaba mal. Terminé apenas las flexiones, los abdominales ahí. Duro estaba así. Pasé las barras y dije, wow, gloria a Dios, Señor, queda el último la corrida. Iba corriendo, eran 2 vueltas, me acuerdo. Encima, cuando arrancaba estaba todo bien, pero en la vuelta agarrada subía, porque era un cerro. Subía ya, que ahí ya bajaba velocidad y despacito nomás. Y cuando di la primera vuelta dije, bueno, Señor, vamos todo bien. Cuando di la segunda vuelta, que faltaba más o menos 100 metros para terminar, esa voz vino a hablarme. ¿Estás sano realmente? ¿Vos estás seguro que Dios te sanó? ¿Vos estás seguro que lo que estás viviendo es un milagro de Dios, una sanidad? Mirá que no se vaya a disparar las pulsaciones acá y caer. Chao. Le tienen que levantar con inflador. Levanté mis ojos al cielo, nunca lo voy a olvidar. Le dije, tú me sanaste, Señor. Y en ese momento corrí. Con todas mis fuerzas corrí. Para demostrarle a ese sistema que yo creo en un Dios que no miente. Yo creo en un Dios que es real. Yo creo en un Dios que no se arrepintió de lo que dijo de mi vida. Yo creo en un Dios que no me dejó solo. Yo creo en un Dios que me acompaña. Yo creo en un Dios que me aconseja. Yo creo en un Dios que me fortalece. Yo creo en un Dios que me levanta. Yo creo en un Dios que me da un destino diferente. Yo creo en un Dios que habla constantemente vida a mi corazón. Pero eso es lo que la voz va a buscar. Que nos opongamos, que digamos, ay Señor, no sé. Si yo decía en ese momento, no sé, la verdad que no sé si me sanaste. Ahí va a quedar en el piso. Y después yo escuchaba personas decir, mira, te egresaste, la verdad que yo creí que no lo iba a lograr. Y muchos creyeron lo mismo. Pero yo creí en algo más grande. Yo creí en algo más, en algo superior. No me pregunten cómo, yo solo le creí a Dios. No hay grandes secretos, no hay grandes misterios. No hay una fórmula secreta. Es creer y saber que este sistema va a buscar machacar esa fe. Va a buscar hacernos sentirnos mal, hacernos sentir indignos. Va a burlarse de los que hablan diferente. La voz de la tradición se burla de los que hablan diferente. Condena a los que piensan de manera diferente. Persiguen a los que hablan de Jesús. Este sistema persigue a los que hablan de la luz. Persigue a los que sostienen el nombre de Cristo. Y no es algo nuevo, porque en la antigüedad también pasó. Persiguieron a los apóstoles, persiguieron a todos y cada uno de ellos y pasaron los peores martirios, pero siguieron sosteniendo el nombre de Cristo en alto. Siguieron sosteniendo la verdad que los dio vida. Siguieron sosteniendo la verdad que los sacó a libertad. Siguieron sosteniendo la verdad que los dio una vida nueva, que les dio promesa, que les dio la vida eterna. No es algo nuevo, iglesia. La persecución no es de hoy, viene de años atrás. Por eso es que hay que tener valor y sostener lo que Dios nos dio. Por eso es que iniciaba esta enseñanza que Dios nos está preparando para estos tiempos, para que se encuentre una generación que diga, acá está, en nombre de Cristo, acá está, acá hay luz, hay una segunda oportunidad para ti, hay vida para tu vida. No todo está perdido, no todo se ha terminado. Aquí hay un Cristo que vive. Déjame hablarte del Dios que me sanó. Déjame hablarte del Dios que me liberó. Déjame enseñarte de lo que Él hizo en mi vida. Pero así es esta estructura de pensamiento. Si no sostenemos la verdad, ¿quién lo va a hacer? Si no sostenemos la justicia, ¿quién lo va a hacer? Jesús le dijo a los fariseos, ustedes aparten los diezmos de la menta, del eneldo, del comino, pero se olvidan de la paz, de la justicia, de la misericordia.
Se olvidan de lo que realmente importa. Se olvidan que es necesario en esta generación sostener una antorcha que alumbra a los que están en tinieblas. Nos olvidamos muchas veces de lo que Dios hizo en nuestra vida. Nos olvidamos muchas veces del lugar de donde Dios nos sacó. Y le damos lugar y le damos crédito muchas veces a aquellas voces que se levantan de nuestro interior para oponerse. Y muchas veces la iglesia se unió a la voz de los que se oponían y no a la voz de los que sostenían la verdad. Y la iglesia hoy está llena de doctrina. Ya no sabe qué hacer. Ya está metido en entretenimiento por tal de sostener a las almas. No estamos entendiendo, iglesia, que hay una estructura contraria. Eso es una estructura contraria que busca constantemente invalidar a Dios, invalidar al Espíritu, invalidar sus obras, invalidar su poder, invalidar su gracia, invalidar su misericordia. Suavizamos la verdad porque no. Lo que pasa es que por ahí le puede molestar, les puede ofender. Conoceréis la verdad, es lo único que te va a dar libertad. Es lo único que nos va a sacar un tiempo nuevo. No hay otra cosa. No hay soluciones mágicas. No hay entretenimiento que llene el vacío que hay en nuestro corazón. Porque si hay algo que tenemos que reconocer, que hay vacíos en nuestra vida. Y que muchas veces nos presentamos con una apariencia delante de Dios. Y tenemos miedo de decirle: Señor, soy débil en esto. Lucho con esto. Peleo con estos pensamientos. El Señor me dijo una vez: si entre sacares lo hermoso de lo vil, sabrías quién es tu Dios. Si dejases de excusarte y de presentar una apariencia que no eres, me conocerías como Dios. Y fue lo que hice. Comencé a meter mi vida en santidad. Comencé a meterme a renunciar a la iniquidad, que fue lo que aprendí en aquel momento. A quitar toda iniquidad de mis antepasados, porque eso también habla. Eso también busca que nosotros volvamos al mismo lugar donde Dios nos sacó. Porque si volvemos al mismo lugar donde Dios nos sacó, es como un decreto que levantamos delante de Dios y le decimos: Señor, nada funcionó, lo que vos hiciste no sirvió de nada, volvimos a lo mismo. Y perdóneme si me pongo así, pero da muchas veces pena ver a la iglesia del día de hoy anulando principios, dejando al Señor de lado. Y esto lo he visto muchas veces cuando trabajaba en Buenos Aires. Personas que negaban a Dios, no le importaba nada, tal sea por ir a bailar, por disfrutar de su vida, por ser felices ellos. A Dios no pasa nada. Así se destruyeron familias, así se destruyeron matrimonios, así se destruyeron hijos, así se quitaron la vida a los jóvenes, así se quitan la vida a los niños. Por causa de una voz que constantemente se opone a Dios, constantemente anula los principios, invalida. Dios dice esto, pero nosotros decimos: no, esto no es así. Dios dice aquello, pero nosotros decimos: no, esto no es de esta manera. No, yo creo que estás pensando mal, estás errando, amigo, ahí. Entonces nos acercamos a la verdad y se produce un choque en nuestro interior, porque la verdad comienza a romper, comienza a irrumpirnos hasta que se encuentra, porque la verdad quiere llegar al núcleo de esta estructura de pensamiento y deshacerla para siempre. Y que podamos conocer al Dios que vive. ¿Por qué le hablo de esto? Porque esta estructura no ha permitido que la iglesia se deleite en el Señor. David dijo: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá el deseo de tu corazón. No conocemos esa parte, porque constantemente esa estructura se opone en nuestra mente, se opone en nuestro corazón. No, Dios no me va a usar, Dios va a usar a otro. Dios me trajo acá solamente para avergonzarme, porque yo no sirvo, porque yo no puedo, porque no tengo la capacidad. Estructura de pensamiento que no te permite deleitarte en Dios. Si la iglesia de hoy en día se deleitaría en Dios, no estaría peleando por un puesto, no estaría luchando por las almas, ni quién es más, ni quién es menos, ni quién es mejor, ni quién es peor. Estaríamos todos en unidad, estaríamos todos adorando a Dios, porque ese es el centro, esa es la finalidad.
no competir, no buscar ser mejores, no pisotear al que tengo a mi lado, no criticar al que está al otro lado, sino la finalidad de estar en un lugar como este es adorarlo a Él. Pero aún en eso muchas veces esa voz de la tradición nos frenó. ¿Cómo vas a gritar? ¿Cómo vas a saltar? ¿Qué va a pensar la persona que está a tu lado? ¿Cómo te vas a arrodillar? Va a pensar que es un pecador. Oh, mira este re pecador. Estructuras que fueron invalidando, fueron anulando, fueron poniéndole puertas, límites al Señor. Le dijeron: Señor, hasta acá y hasta acá. Y muchas veces la iglesia se pregunta: ¿por qué Dios no me responde? Por nuestras tradiciones, porque anulamos la promesa que Él nos dio con nuestros propios deseos y pensamientos. La verdad nos dice: ama a tus enemigos. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 44. La tradición dice: ojalá se muera. La verdad dice: tienes que cambiar. Filipenses 3:13, dejando lo que quedó atrás y poniendo la mirada a lo que está delante. La tradición nos dice: yo soy así, no voy a cambiar. La verdad dice: honra a Dios. Malaquías 3:10. La tradición dice: es mentira, nada, es toda una vivada. Oposición, oposición. Tenemos que examinarnos, iglesia. Y es algo que el Señor me llevó. Si hoy lo hablo es porque primeramente lo puse en práctica en mi vida. Si no, no lo hablaría. Porque el Señor me trató en este caso en las finanzas y me dijo: yo quiero que te deleites en mi presencia en la economía, porque vives preocupado. Si tienes, estás contento. Si no tienes, estás triste. Depende de cuánto tenés en la cuenta y la billetera, es tu alegría. Depende de cuánto no tenés, es tu tristeza. Y una vez el Señor me dijo: ¿sabes por qué te pasa esto? Porque yo no soy tu seguridad. Tu seguridad es lo que tienes aquí. Tu seguridad es lo que tienes en esa cuenta. Tu seguridad es lo que tienes en tu aljaba. Tu seguridad es lo que tienes en tus depósitos. Por eso vives preocupado, vives angustiado. Pero yo quiero que te deleites. Yo quiero llevarte a conocer mi presencia. Y yo quiero ser tu proveedor. El Señor me dijo: yo quiero que te deleites en mi provisión. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Me llevó a un pasaje en donde Jesús habla acerca de una viuda, en donde todos daban de lo que sobraba, pero esa viuda vino del fondo y dio 2 dracmas o 2 blancas, que era todo su sustento. Todo tu sustento me darás. Y yo dije: oh Señor, yo lo doy, pero ¿cómo se pagan las cuentas? Da al César lo que es del César y da a tu Dios lo que es de Dios. Cumplí con mi obligación en esta tierra. Y de todo, agarramos con mi esposa, le compartí lo que el Señor me había dado y todo nuestro sustento, todo lo que teníamos. En un momento estaba en el trabajo. Ese día sábado era el evento que estaban los pastores Mancillas, me tocaba dar la ofrenda. Nada fue casualidad. Cuando el Señor me habló de eso, yo entendí lo que Él estaba preparando. El día miércoles, antes de ese servicio, estaba el pastor hablando y él cuenta un testimonio de una persona que sintió en su corazón honrar su vida, pero que no quiso honrar porque tenía miedo que lo gaste o era algo así. Y yo estaba ahí justo porque estaba cuidando afuera y justo había entrado porque, mi nena quería tomar agua, y escuché atentamente ese testimonio. Y él contó al final y dijo: años después me encontré con esta persona y esta persona dijo: me arrepiento hasta el día de hoy de no haber obedecido a Dios. Al día siguiente estaba en mi trabajo y vino el pensamiento, vino esta voz y me dijo: mira que es mucho lo que va a dar. Mira que se acerca el fin de semana, con todo eso pasa tranquilo. Los días que te quedan, ni te tienes que preocuparte. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Y en ese momento entendí lo que vivieron Ananías y Zafira. Fue la misma voz que le habló a ellos. Fue la misma voz. Y en un momento le comento a mi esposa
Y me dice, ¿qué pensás de todo eso? ¿Sabe qué? Le digo, ¿verdad? Tengo miedo de no hacerlo. Tengo miedo. Pero no miedo de que me estaba asustado. Entendí, en ese momento viví, creo que por primera vez, el temor de Dios. De no cumplir lo que Él me dijo. Tengo miedo de no cumplir. Yo lo voy a hacer. Yo voy a tomar y voy a ser obediente a Dios. Y voy a caminar en la dirección que Él me dio. Y voy a declarar lo que Él me dijo que declare. Porque Él me había dado la dirección en la oración. ¿Qué tenía que orar? ¿Por qué tenía que orar? Y acá estaba ese sábado. Señor, acá está. Desde ese día dejé de angustiarme. Dejé de preocuparme. Dejé de mirar por lo que había y por lo que tenía. Y empecé a deleitarme. Malaquías dice, y el Señor me hablaba y me decía, la gente muchas veces cuestiona de que no hay nada en su casa, pero yo mi palabra digo, traed vuestros diezmos y haya alimento en tu casa. ¿Cuál fue la voz que presentó oposición a ese principio? ¿Cuál fue la voz que nos habló, que puso una barrera, invalidó lo que Dios había dicho? Y ese pasaje continúa diciendo, y probadme ahora en esto, a ver si no abriré las compuertas de los cielos. Ese probadme no habla de desafío. Ese probadme es deleítate en lo que va a venir. Deleítate en lo que te voy a dar. ¿Me diste? Deleítate. Señor, quiero honrar tu presencia. Deleítate. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida. Deleítate. Deleítate en la bendición que Dios te da. Deleítate cada día en su presencia. Deleítate en que puedes adorarlo. En que hoy estamos en una tierra que no nos persigue todavía por adorar a Jesús. Que no cierra las puertas de las iglesias, que no mata a los creyentes, porque hay lugares así, en donde tienen que ir a un lugar más recóndito, oculto, donde no se escuche nada, para poder por lo menos leer un pasaje, un capítulo, un versículo de la Biblia. Hoy, con todos los privilegios que tenemos que despertar y empezar a identificar esa voz en nosotros y echarla fuera en el nombre de Jesús. Constantemente, como decía hoy, las tradiciones buscan invalidar los principios. La religión nos instauró el pensamiento de que alguien más tiene que hacerlo por nosotros. Estábamos en la religión, teníamos ahí nuestra imagen. Ora por nosotros, intercede por nosotros, ruega por nosotros, cocina por nosotros. Pobre vago, no lo dejaban descansar. Pero eso se generó una estructura de pensamiento de que alguien más lo tiene que hacer por nosotros. Y venimos a la verdad y nos encontramos que el Señor nos dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, desmaya, avanza, continúa, ora, no renuncie. Oh, ¿dónde está el que hacía todo por mí? Pero parece cosa simple, pero genera conflictos en nuestro interior. Porque si el hermano no va a orar por mí, yo no me puedo levantar. No, si el pastor no ora por mí, no digo que está mal orar. Pero muchas veces llegamos a ese punto de que no queremos avanzar si alguien nos viene a orar por mí. No, si Dios dijo, pide y se os dará, busca, llama. Crecimos en una estructura donde nos tratan hoy en día de inculcar que no confiemos demasiado en los hombres. No confíes demasiado en el ministro, no confíes demasiado en el hermano, porque mirá que la palabra dice. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Oh. Una vez me dijeron eso. Y digo a la persona, sí, pero ¿cómo sigue el pasaje? No sé, yo solo sé esa parte. No me está diciendo la mitad. El pasaje sigue. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Y le digo, esa escritura habla que maldito es el hombre que confía en sí mismo.
Maldito es el hombre que confía en sus fuerzas, porque sus fuerzas va a apartar su corazón. Porque eso es lo que hace esta voz, volvernos autosuficientes, independientes de Dios. Una vez me dijeron, yo creo en Dios, pero no creo en los hombres. Oh, estamos mal, digo yo, porque Jesús hizo hombre, estamos mal, digo, ¿cómo hacemos? O sea, que no creen en Jesús tampoco, digo. No, me dice. Y bueno, pero si vos me estás diciendo. Yo confío en las personas que Dios puso adelante. Yo confío en las personas y creo en que Dios les habla. Y sé que son un hombre y una mujer con un corazón entregado al servicio, que me han enseñado, que me han instruido, que han edificado mi vida, que me han llevado a creer en mí mismo, que me han llevado a quitar aquellas cosas que eran un oprobio para mí, que eran una oposición. Pero mi dependencia es de Dios. Porque el día que el Señor los lleve a hablar de la palabra a otra tierra, si dependemos de ellos, no vamos a venir más. Si dependemos de las personas, de las autoridades, no vamos a venir más. Nosotros tenemos que amarlos y bendecirlos y saber que un día el Señor los llevará a terminar de cumplir el propósito que tienen sobre esta tierra. Pero nuestra dependencia tiene que ser a Él. No, está el pastor, no, yo no voy. Ese pibe grita nomás, escupe todo. Siempre Dios habla. Algo que un amigo me enseñó. Siempre hay un mensaje para todos. Que a vos no te agrade no quiere decir que el mensaje esté mal. Entonces, nosotros tenemos que romper con esta estructura de tradiciones. Y con esto voy terminando. 1 Corintios 12, 27 al 31 habla justamente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Cuando esta estructura de pensamiento está en nosotros, nos va a hacer ver como prótesis. Es decir, estamos en el cuerpo, pero no somos parte del cuerpo. No sentimos como el cuerpo siente, no vivimos lo que el cuerpo vive. Eso es tradición. Creer que necesitamos de Dios, pero no creemos que Él puede usar nuestra vida para bendecir a otro. Estamos en tiempo donde en este mes, a fin de mes, se celebra una tradición. Nadie se cuestiona por qué lo hace. Una vez vino un amigo y me dijo: ¿va a comer pescado esta Pascua? No, le digo, flor de asado me hace. Dice, ¿no respetá la Pascua? No, sí, la respeto. Pero vos explícame, le digo yo, ¿qué tiene que ver el pescado con Jesús? Si en la Pascua se hacía el cordero pascual, un cordero a la parrilla, ¿eh? ¿No te parece mejor? Le digo. Buena la idea. Ponen un conejo ahí. ¿Qué tiene que ver un conejo? Nada que ver. Pero son tradiciones. Para poner ejemplo, 25, cumpleaños de Jesús, nació Jesús. Nada que ver. Si nosotros nos damos cuenta que el peor día es... Lo que menos hizo Jesús en ese día fue nacer. Entonces esa estructura siempre va a buscar alimentar, oponerse, invalidar, dividir. Cuando alguna de estas cosas la identifiquemos en nuestra vida, tenemos que escuchar lo que esa voz dice, porque es la única forma de saber de dónde proviene. Tenemos que identificar en dónde hemos quedado cautivos, en dónde nuestra alma quedó en cautividad. Luchamos en nuestra mente, luchamos por cambiar, luchamos por ser diferentes. Se presenta en nuestra vida una oposición. Tenemos que prestar atención.
Porque la palabra de Dios siempre nos va a llevar a adorarlo a Él, no a oponernos a Él. Y que toda esta verdad nos lleva a deleitarnos. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que cuando la tradición salga de nuestra vida, podamos deleitarnos, podamos vivir a Cristo verdaderamente, podamos adorar a Cristo verdaderamente, podamos estar en este lugar y saber que Él está. Muchas veces decimos, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Wow, si está Jesús acá. Si verdaderamente entenderíamos la dimensión de ese pasaje, no estaríamos como estamos ahora. Estaríamos constantemente recibiendo, siendo ministrados, gente gritando, gente adorando, gente llorando, sintiendo la presencia de su Espíritu moverse entre el medio de nosotros. Eso nos habla a nosotros que aún hay una voz que tenemos que sacar para poder entrar. Y hoy quiero que entremos juntos a ese lugar. ¿Qué le parece? Pónganse en pie, por favor, en donde está. Este es un tiempo donde esa voz vuelve a resurgir una vez más. Donde esa voz busca traer división. Donde esa voz busca anular los principios. Donde esa voz busca que nosotros neguemos la obra de Cristo en nosotros. Pero nos tienen que encontrar de una manera diferente. Que la única voz que nosotros oímos es su voz. Porque Él quiere hablarnos. Porque Él quiere tener una comunión con nosotros. Él vino a buscar lo que se había perdido, no para que se vuelva a perder, sino para que volvamos a ser uno con Él. Su palabra dice que Él es paciente con nosotros para que ninguno se pierda. Por eso en esta hora debemos reconocer primeramente que no nos hemos presentado genuinamente delante de Dios. Que vivimos por situaciones, que pasamos momentos difíciles, que somos débiles, que luchamos en el corazón, que luchamos en nuestra mente, que hacemos todo nuestro esfuerzo para ser diferentes y que muchas veces nos cuesta. Eso es presentarse genuinamente delante de Él. Que muchas veces hemos sufrido. Yo le decía, Señor, muchas veces sufrí, muchas veces viví en mentira, muchas veces viví engañado, muchas veces viví de una manera que tú no querías que yo viva. Nunca me enseñaron a adorarte. Nunca me enseñaron, Señor, a que había un camino diferente. Nunca me enseñaron, Señor, a que podía ser diferente. Nunca me enseñaron, Señor, de esto. Nunca aprendí que podía vivir una vida diferente. Yo pensé que todo esto era una mentira, pero sin embargo me encontré contigo y mi vida cambió. La vida de muchos aquí cambió porque te encontraste con Él. Ahora la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es la voz que muchas veces nos frenó? ¿Cuál es la voz que muchas veces nos limitó? Que nos dijo que no podíamos hacerlo, que nos hizo sentir de menos, que nos hizo devalorizarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles fueron las palabras que escuchamos que nos estancaron, que aún nos tienen en amargura, que aún muchas veces nos tienen en un lugar de depresión? ¿Cuáles son las palabras que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón, que aún nos mantienen en un lugar de dolor, que aún nos mantiene llenos de temores, que aún nos mantiene llenos de inseguridades? Que cuando tuvimos la oportunidad delante de nosotros, dudamos en darle el paso, muchas veces por esa voz. Muchas veces no actuamos, sentimos arrodillarnos, pero no, Señor, ¿qué van a pensar de mí? Déjate guiar por Él, porque Él quiere que te deleites en esta noche, en la hermosura de su presencia. Él quiere que te deleites en su amor.
Él quiere que nos deleitemos en su misericordia, en su perdón, y que sepamos que a través del arrepentimiento podemos volver a Él, que las puertas no están cerradas, que Él no dejó de extender sus brazos hacia nosotros, que Él siempre nos estuvo esperando, que Él siempre estuvo atento, que Él siempre estuvo poniendo el deseo en nuestros corazones para que volvamos a Él. La palabra que venía, con la cual el Señor me hablaba y me decía: no pidas, no pidas por esto, no pidas por aquello, solo deleítate, porque el Señor quiere llevarnos hoy a vivir algo diferente de Él. ¿Te despreciaron? ¿Te dejaron de lado? ¿Te rechazaron? Pues no permita que esas voces te vuelvan a frenar. No permitas que esas voces te hagan sentir que no vales. No permitas que esas voces te hagan creer que no eres un hijo. No permitas que esas voces te hagan pensar que tu vida no vale. No permitas que esas voces te hagan creer que estás aquí por nada. Él te trajo aquí en este día. Él nos trajo a cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser libres de esta estructura de pensamiento y que podamos entrar en el deleite de su presencia y que podamos vivirlo a Él tal y como es, sin sombra de variación, en su luz admirable. Así como Él quiere mostrarse a sus hijos, así el Señor nos dice: esto es lo que soy. Con tu gloria, ven y llénanos. Deja que sea Él, deja que sea Él. Ven y llénanos.